específicamente, ¿verdad? Entonces, es una clase bastante extensa, pero es entendible, ¿verdad? No sé si se observa ahí en la clase, ¿se puede ver? Perfecto. Bueno, entonces, vamos a comenzar. Vamos a hablar de los antecedentes de la enfermedad actual. La clase pasada habíamos hablado del motivo de consulta. Ahora vamos a hablar sobre el antecedente de la enfermedad actual. Entonces, así como vimos la clase pasada, eh, los antecedentes de la enfermedad actual dijimos que era un relato cronológico acerca del motivo de la consulta, ¿verdad? Entonces, el conocer los signos y síntomas y sus características específicas, ¿verdad? ¿Qué pasa? Hay que ver si se correlacionan con algún tipo de otro evento o algún tipo de otros síntomas, ¿verdad? Y ayuda al desarrollo de una conversación con el paciente, de modo que resulte mejor hilvanada en la práctica y más eficiente para tratar la situación. O sea, si nosotros, ese es el problema que tenemos, o sea, que cuando estamos en el cuarto año, el pequeño problema que tenemos es que de repente no conocemos la, la semiología de cada patología, ¿verdad? Entonces de repente ahí es que nos cuesta a nosotros eh, entender muchas cosas, ¿verdad? De repente nos vamos al hospital, o sea, preguntamos al paciente ciertas enfermedades o ciertas patologías y de repente nos quedamos cortos. Entonces no podemos nosotros como dice acá, hilvanar. O sea que hilvanar sería meter el dedo en la aguja, o sea que meter el hilo dentro del agujero de la aguja para poder confeccionar algún tipo de sutura, ¿verdad? Entonces, difícilmente si uno no conoce la base de la patología, va a saber qué preguntar. Entonces, a la mayoría de los alumnos le digo lo siguiente, ¿verdad? Volver a rememorar lo que dieron el año pasado, o sea, este año en este caso, creo que terminaron este año, ¿verdad? Lo que es el tercer año que sería patología quirúrgica. Entonces, ¿cómo deben hacer ustedes para ir aprendiendo más, ¿verdad? Ustedes cuando van a ver un paciente, en las prácticas sería eso. Por ejemplo, ven un paciente con un problema de vesícula, ¿verdad? Por ejemplo, entonces ustedes van a indagar al paciente, hacen la historia clínica. Una vez que terminen toda esa práctica, cuando llegan a la casa, tienen que ir volver a leer sobre esa patología y ahí rememorar qué patología podría, o sea, qué signos y síntomas faltó preguntar. Porque si uno no sabe eso, se torna bastante difícil realizar el AEA, ¿verdad? Entonces, aunque cada síntoma puede tener un nombre técnico, ¿verdad? Es necesario preguntarle a los pacientes en forma que entienda el paciente, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Que ustedes deben preguntarle al idioma del paciente o en el idioma del paciente o ponerse a la altura del paciente. ¿Qué significa eso? Ustedes no pueden ir a hablarle al paciente con términos médicos, ¿verdad? Tienen que hablarle como si fuera una persona normal o una persona, digámosles, con otra terminología, ¿verdad? Para que puedan ponerse en su zapato, como sería, ¿verdad? Entonces, eh, de repente hay que preguntarle a los parientes, ¿verdad? También de repente si el paciente no puede responder, pero en el momento de presentar la historia clínica o escribir la ficha clínica, se usarán los nombres propios que correspondan. Se refiere, por ejemplo, a, no sé, eh, ictericia, por ejemplo, ¿verdad? El paciente no va a saber qué es ictericia, ¿verdad? El paciente va a decir que se volvió amarillo o estaba amarillo la piel, ¿verdad? Entonces ustedes podrían colocar posterior a eso ictericia, ¿verdad? Pero no es poner ictericia de entrada o preguntar al paciente de entrada, ¿tenés ictericia, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere. Hay que saber cómo preguntar y ubicarse con respecto al paciente. Entonces, la capacidad de comunicarse con el enfermo en su mismo lenguaje es fundamental. Si es una persona analfabeta, que no puede leer ni escribir, un campesino, por decirlo así, un obrero, un universitario
o un intelectual. O sea, el médico tiene que tener la capacidad de hablar con todo tipo de personas. No porque yo soy médico, no voy a poder hablar con otro tipo de personas. O sea, el médico tiene que ser tan inteligente en cierta manera que debe saber hablar con todo tipo de personas. Entonces, como dice acá, analfabeto, campesino, obrero, universitario o intelectual, ¿verdad? Entonces, a tener en cuenta eso, ¿verdad? Entonces, hay que situarse en el contexto de cada uno de ellos, ¿verdad? Después, vemos aquí, siguiendo o hablando sobre esto, ¿verdad? Hay una sensación de molestia, ¿verdad? Aflictiva de una parte del cuerpo que causa el interior o exterior. Hay una sensación desagradable causada por una estimulación de carácter nocivo de las terminaciones nerviosas. Es un síntoma cardinal de la inflamación y es valorable en el diagnóstico de gran número de trastornos y procesos. Entonces, para empezar con el AEA, debemos conocer algunos que otros signos o síntomas, ¿verdad? Y uno de ellos es este, ¿verdad? Que es el dolor. El dolor para una AEA, normalmente en semiología quirúrgica, la mayoría de las patologías, casi todas, son, al menos las que son quirúrgicas, eh, comienzan con este síntoma, que es el dolor. Entonces, por eso es que es de vital importancia conocer este síntoma, ¿verdad? Entonces, para entender este síntoma, tenemos que hacer una mnemotecnia, ¿verdad? Que es lo que llamamos poner una forma de aprender, ¿verdad? Ustedes estaban en el primer año, recuerdo que probablemente ustedes tenían alguna forma de memorizar, ¿verdad? Algunas que otras, algunos músculos o compañía, ¿verdad? Y hacían algún tipo de mnemotecnia, ¿verdad? En este caso, la mnemotecnia para el dolor es el Alicia, ¿verdad? Entonces, el Alicia tiene su forma peculiar de preguntar y su forma para recordar, ¿verdad? Entonces, dice acá, es conveniente establecer una prioridad en el análisis de los distintos síntomas, ya que algunos tienen más relevancia que otros. De repente, si el paciente, estamos hablando de la EA, si el paciente viene y de repente tiene dolor y de repente también tiene, por decirlo, vómitos, entonces uno tiene que decidir cuál es la prioridad ahí, o sea, cuál es el motivo de consulta que lo trajo y a partir de ahí empezar el AEA, ¿verdad? La, el, digamos, el relato cronológico, ¿verdad? Dependiendo del motivo de consulta, ¿verdad? Entonces, cuando se trata de dolor, hay que seguir este esquema, ¿verdad? Que dijimos que es la Alicia, ¿verdad? ¿Cómo empezó y dónde le duele, ¿verdad? Entonces, esto es lo que ustedes van a preguntarle al paciente, ¿verdad? Me duele tal parte, entonces ustedes, ¿dónde empezó y dónde le duele, ¿verdad? Después el siguiente, ¿cuál es el carácter del dolor o cómo le duele? Pueden preguntar. ¿Qué intensidad alcanza o cómo varía? ¿Hacia dónde se va? O hacia dónde irradia, ¿verdad? ¿Con qué aumenta y con qué disminuye? ¿Verdad? Se refiere acá a las posiciones, los alimentos, algún medicamento, ¿verdad? El paciente de repente se coloca en cierta posición para que le pase el dolor o al movilizarse o adoptar algún tipo de posición, le duele más. Entonces a eso se refiere. Si aumenta o disminuye. O de repente le confiesa a ustedes que tomó un medicamento, ¿verdad? O de repente consumió algún alimento o algo que comió y empeoró, ¿verdad? Después, ¿cómo evoluciona en el tiempo? O sea, el tiempo es importante también en el dolor. Y por último, ¿verdad? Aquí, como dice, ¿con qué otras manifestaciones se asocia? De repente dolor más vómito, dolor más náusea, dolor más dolor de cabeza, qué sé yo, ¿verdad? Hay que ver con qué otras manifestaciones se presentan. Bueno, después tenemos una clasificación fisiopatológica del dolor, ¿verdad? Para ir sabiendo
tenemos acá una clasificación del dolor que es dolor somático, dolor visceral, dolor neuropático y dolor funcional o psicogénico, ¿verdad? Esto es fisiopatológicamente. Normalmente en semiología vamos a hablar del carácter del dolor, pero es importante saber por lo menos la fisiopatología de este dolor, ¿verdad? Para entender. Entonces, estamos viendo, el dolor somático se refiere que actúa de forma en la parte superficial y profunda. Puede producirse dolor, como por ejemplo en los mecanorreceptores, mediante traumatismos. Los termonociceptores estimulan con temperaturas mayores a 45 grados o menores a 5 grados Celsius, ¿verdad? Entonces, los nociceptores polimodales que responden a estímulos mecánicos, térmicos y químicos, ¿verdad? Y los receptores silenciosos o dormidos que responden al estímulo químico con gran importancia para la comprensión de dolor de la inflamación, ¿verdad? Esto sería los dolores somáticos. Entonces, acá vemos ahora el dolor visceral. De repente, la clasificación fisiopatológica pone el dolor visceral, desencadenante del dolor visceral, que son más complejos y menos conocidos, ¿verdad? La distensión espontánea o experimental es el estímulo de las vísceras huecas que más se ha estudiado. Por ejemplo, dolor tipo cólico. Dolor tipo cólico podría tener un dolor tipo isquemia visceral que genera claudicación intermitente. ¿Qué es lo que es la claudicación intermitente? Es el dolor que aumenta con la deambulación de repente, ¿verdad? Pareciera ser parecido a eso, ¿verdad? Y la angina intestinal, respectivamente, ¿verdad? Después tenemos la inflamación, que es el tercer gran mecanismo cuya observación clínica es frecuente, ¿verdad? Entonces, esto sería el dolor visceral. Pasamos al dolor neuropático, que es la consecuencia de la lesión tisular. Este dolor reúne una serie de características que ayudan para su diagnóstico. Por ejemplo, en su génesis, mantenimiento participa el simpático. Entonces, de repente hay un ejemplo que es el dolor fantasma, dolor del mismo miembro inexistente. Por ejemplo, ustedes se van al hospital, ven un paciente que está amputado, no tiene más pierna, o sea, no tiene más miembro inferior, y igual refiere que le duele, ¿verdad? El miembro fantasma, por eso se llama dolor neuropático, o del miembro fantasma de repente. Es un ejemplo. La neuralgia, dolor postherpética, ¿verdad? Y dolor talámico después de una ACV, un accidente cerebrovascular, un infarto talámico, carece de utilidad en sentido de alarma o de protección. Entonces, son ejemplos del dolor tipo neuropático. Normalmente son los dolores neuríticos. Y después tenemos el dolor funcional o psicogénico, además de los dolores somáticos, viscerales, neuropáticos que ya dijimos, se deben considerar los dolores psicogénicos, que se observan a menudo en la práctica clínica con cefaleas, dolores abdominales esporádicos, con muchas personas se refieren cuando no tienen causa clara demostrable. Se hacen innecesario cualquier otro estudio etiológico, ¿verdad? Entonces, este tipo de dolor se relaciona con las perturbaciones mentales, como la neurosis, la hipocondría, trastornos somatomorfos, ¿verdad? Este hipocondríaco se ve mucho en los hospitales, los pacientes que le llamamos los famosos pacientes H, ¿verdad? Que vienen y hacen un teatro de que tienen cierto tipo de dolor, pero en realidad no tienen nada, ¿verdad? Entonces, a esto se refieren los dolores tipo funcional o psicogénico. Entonces, esa es la parte fisiopatológica. No voy a insistir tanto con eso porque eso ya es algo del tercer año, ¿verdad? De fisiopatología. Entonces, vamos directo a lo que ya sería más bien la semiología, ¿verdad? Entonces, semiología del dolor, dijimos que tenemos que tener en cuenta el alicia. Entonces, para sistematizar el dolor conviene ordenar. Entonces, primero, la A de alicia, ¿qué es? La antigüedad. Entonces, la antigüedad, después viene la L de localización,
La I de irradiación o propagación, la C del carácter o tipo, la I de intensidad y la A de atenuación o agravantes. Entonces, ustedes en su AEA, en su antecedente en la enfermedad actual, si ustedes hablan de dolor, deben describir el alicia del dolor, la antigüedad, la localización, la irradiación, el carácter o el tipo, su intensidad y su atenuación, de forma cronológica y como un cuento. Ahora tienen que contar, tienen que empezar a describir el AEA. Entonces ahí está el alicia que acabamos de hablar. Entonces, para recordar justamente estas características, ¿verdad?, del dolor. Después tenemos la antigüedad. La dimensión temporal del dolor es básica para la interpretación. Por ejemplo, dolor agudo puede ser minutos, horas, hasta una semana. Dolor paroxístico recidivante se refiere a qué? Dolor de comienzo y desaparición brusca, de duración variable. Y el dolor crónico dura semanas, meses, hasta años. Entonces, para tener en cuenta la antigüedad, primero agudo, crónico y paroxístico o recidivante, ¿verdad? Entonces, eso ustedes tienen que tener en cuenta en la antigüedad de la licia para una vez que estén indagando al paciente. Después tenemos, puede aparecer en forma brusca, dimos ejemplo la cefalea por hemorragia subaracnoidea, o más gradual, por ejemplo el cólico renal. La forma como termina el dolor también puede ser importante. Lo pueden aumentar los alimentos, ya dijimos eso. Movimientos, la tos, la respiración profunda, el pujar. ¿Qué sería el pujar? El esfuerzo para ir al baño, el ayuno, el contacto directo o presiones físicas ejercidas, ¿verdad? En cambio, se puede aliviar con analgésicos simples, con algún tipo de morfina, una bolsa de agua caliente o aplicación de hielo en la zona, ¿verdad? Masajes, ultrasonidos, acupuntura, etc. Son todas las posibilidades de aliviar el dolor, ¿verdad? Después, la evolución puede ser corta o larga. Ya dijimos, de minutos, días o más tiempo. Puede presentarse en crisis que pasan totalmente o dejan un trasfondo de dolor, ¿verdad? ¿Qué sería crisis? Aparece por un momento, por un buen tiempo en este caso, y después desaparece. Y después vuelve a aparecer. Eso sería crisis. Se habla de un dolor que tiene ritmo cuando cambia durante el día en relación a factores específicos. Por ejemplo, en la úlcera duodenal, la molestia pasa cada vez que el paciente ingiere alimentos, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere el ritmo del dolor. De repente usted le preguntan al paciente, o sea, en este caso ustedes piensan que tiene una úlcera duodenal, entonces le preguntan al paciente, ¿cuándo consumís, por ejemplo, leche, a un medicamento alcalino, o sea, a un alimento alcalino, mejora el dolor o empeora, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere el ritmo. Se habla de periodo cuando el dolor se presenta varios días seguidos para luego ceder y eventualmente reaparecer en un tiempo después. El mismo caso de la úlcera duodenal, que sana y después de unos meses o años reaparece. Entonces es un dolor periódico, ¿verdad?, que podría presentarse, un dolor periódico. Entonces, pasamos al siguiente icono de la licia, la localización. La localización ayuda a establecer el órgano y el proceso que lo afecta, ¿verdad? Si es en la cabeza, en el cuello, en el tórax, si es respiratorio y cardiovascular, región lumbar, del abdomen, extremidades, ¿verdad? En el abdomen, el dolor visceral tiene por lo común límites imprecisos localizados en la línea media o a ambos lados de esta, y no hay contractura en la pared abdominal. Y el dolor parietal, originado por estructuras superficiales como piel, tejido celular subcutáneo, músculos, fascias, peritoneo parietal, hay contractura de la pared abdominal, como la defensa, ¿verdad? De repente un dolor parietal
como dice acá, si afecta al peritoneo parietal, genera lo que se llama peritonitis. Entonces, el paciente empieza a irritar el peritoneo, se le dice. Entonces, hay una contractura muscular y se forma lo que le llamamos el abdomen en tabla. Entonces, de repente podría presentarse ese dolor parietal, ¿verdad? Y la localización, tenemos también lo que se llama el dolor referido. Provoca un error de interpretación, en el cual el paciente atribuye una estructura somática al dolor que realmente proviene de otra región. Las formas y límites del área dolorosa en el examen directo ayudan a pensar en este tipo de dolor. Por ejemplo, el paciente refiere que tiene dolor en el epigastrio, pero en realidad, por decirlo así, está viniendo de otro lado, ¿verdad? Como por ejemplo en la pancreatitis, él dice que le duele a la zona lumbar en forma bilateral y de repente el problema era el epigastrio, ¿verdad? Entonces de repente hay un dolor referido, ¿verdad? Entonces a eso se refiere. La irradiación o propagación es otro icono de la licia. Un dolor puede quedar circunscrito a un punto de origen o extenderse a otras regiones, más o menos distantes. Esa es la irradiación o propagación. Sugiere a veces la estructura afectada e incluso el mecanismo de su compromiso. De repente ponemos ejemplo. Eh, en la apendicitis aguda, de repente empieza a doler en el epigastrio y luego va hacia la fosa ilíaca derecha, ¿verdad? La cronología de Murphy. Podría ser que propagó, en todo caso, del epigastrio y fue a la fosa ilíaca derecha o irradió. Por ejemplo, en la pancreatitis también dijimos otro ejemplo, duele en el epigastrio, pero irradia en forma de cinturón, ¿verdad? Va hacia las zonas costales o la región lumbar. Y así sucesivamente hay varias patologías que tienen su forma de irradiación o no irradian justamente y ayuda a ustedes para llegar a un diagnóstico, ¿verdad? Después tenemos el carácter o tipo. En esta parte van a ponerse a leer su libro y van a ver los tipos de dolor que hay, y hay muchos, ¿verdad? Entonces, el carácter es el conjunto de rasgos o circunstancias en que da a conocer una cosa y que lo distinguen de los demás. Por ejemplo, acá tenemos un dolor de tipo o carácter lacinantes. Es como una lanza clavada al cuerpo. Ejemplo, el tabes dorsal, ¿verdad? Después tenemos el tipo urente, dolor tipo urente o carácter urente, ¿verdad? Es como una quemadura, el dolor de la gastritis. Entonces, ustedes cuando van a preguntar al paciente, tienen que preguntarle, ¿cómo es tu dolor, señor? ¿O cómo sentís? Entonces, ustedes obviamente tienen que buscar la forma de dar ejemplos, ¿verdad? Ustedes no pueden decirle, usted tiene un dolor lacinante, usted tiene un dolor urente, ¿verdad? ¿Cómo van a preguntarle? Por ejemplo, el urente, están sospechando una gastritis, por ejemplo. Entonces ustedes tienen que preguntarle, ¿cómo sentís, señor? ¿Sentís que te quema todo el estómago? ¿O sentís que como dice ya como cuando empezamos la clase, van a ubicarse en el paciente, ¿verdad? A su nivel. Entonces van a ver la forma de preguntar o dar ejemplos para que el paciente le pueda decir el tipo de dolor. Obviamente ustedes en la historia clínica van a dejar plasmado en la licia y van a colocar que el tipo de dolor o el carácter es urente, por ejemplo. Entonces, hay forma y forma de preguntar. Entonces, tenemos otro ejemplo que es el dolor de carácter sordo. El dolor de carácter sordo tiende a ser mantenido de intensidad leve a mediana, pero puede llegar a ser bastante incómodo. Por ejemplo, en el cáncer, el dolor sordo. Después tenemos carácter o tipo, ¿verdad? Constrictivo, vamos al ejemplo del constrictivo, el tipo opresivo, ¿verdad? Por ejemplo, el dolor de origen coronario, angina de pecho. Después tenemos otro ejemplo que es pulsátil, asociado al pulso arterial, inflamación de un dedo después de un golpe o abscesos. Tenemos otro ejemplo, la neuralgia. Ahora dijimos que podría ser justamente la neuralgia del trigémino, podría ser un ejemplo. El dolor se sigue el recorrido del nervio, ¿verdad? Y pungitio o punzante, cuando hay una puntada de costado en cuadros de irritación pleural, por ejemplo, una pleuritis o
una neumonía, el tipo de dolor es tipo punzante, ¿verdad? La neumonía, normalmente la persona le dice que le duele el costado o la zona costal. Mucho se ve ahora con el tema de COVID, la gente refiere dolor tipo pungitivo o eh, tipo punzante en la zona pleural y aumenta con la inspiración. Por ejemplo, si acá usted, por ejemplo, dice que aumenta con la inspiración, ¿dónde sería eso? Tendrían que agregar en la parte de atenuantes o agravantes, ¿verdad? El dolor tipo punzante que aumenta con la inspiración. Entonces te tienen que poner como agravante eso, ¿verdad? O sea que empeora, ¿verdad? Tenemos otro ejemplo por ejemplo, el fulgurante, como un rayo, una descarga eléctrica, ejemplo en la polineuritis. Tenemos el dolor tipo terebrante, típico es el dolor de diente, el terebrante o de hueso, ¿verdad? Intenso como si fuera producido por un taladro. Es el terebrante, o dolor de diente o dolores óseos, ¿verdad? Tenemos el dolor tipo cólico, es aquel que aumenta la intensidad hasta llegar a un máximo y luego disminuye. Es característico de vísceras huecas que poseen una pared muscular. Normalmente el tipo cólico se ve mucho en el abdomen, ¿verdad? En el intestino, vesícula biliar, colédoco, uréter, conductos de las glándulas salivales e incluso el útero. Entonces todo lo que sea hueco o vísceras huecas es tipo cólico y tiene su forma de presentación. Como dice ahí, sube el dolor, llega hasta un máximo y luego disminuye. Ese es el cólico, ¿verdad? Después tenemos otros ejemplos como el transfixiante, ejemplo de la pancreatitis aguda, el exquisito, neuralgia del trigémino, desgarrante, puede ser aneurisma de aorta, gravativo de peso sería, se refiere al peso. Por ejemplo, una hepatomegalia por hepatitis, ¿verdad? Y después pasamos ya a la intensidad. Usted en la intensidad, Melalicia, según la intensidad del dolor puede interferir con las distintas formas. Por ejemplo, limitar los movimientos del paciente, afectar la actividad diaria y el estado anímico, no dejar dormir, una sensación que solo lo siente el que sufre, dice ahí el ejemplo, ¿verdad? De repente uno pregunta, pero dice, no, ¿qué va a hacer eso, verdad? Que una mentira, ¿verdad? Pero no es así. Entonces solamente la persona que lo sufre puede sentirlo, ¿verdad? Nosotros desde afuera no podríamos nosotros saber prácticamente exactamente cómo es, ¿verdad? Solo describirlo de cierta manera, ¿verdad? Entonces la intensidad va a depender de eso, ¿verdad? Entonces, ustedes, para hacerlo rápidamente, podrían pedirle al paciente hacer una escala, ya que no se puede medir el dolor. Pueden pedirle una escala de 1 al 10 para valorar el dolor, ¿verdad? Siendo que el 10 es el más intenso que pueda existir. Entonces, ustedes le preguntan al paciente, señor o señora, ¿verdad? ¿Le duele mucho? Sí, me duele muchísimo, te dice. Me duele muchísimo. Entonces ustedes le preguntan, bueno, señor, si usted dice que le duele mucho, si te doy un número de 1 al 10, es ¿cuánto me das para tu dolor? Siendo que 10 es el máximo y 1 es lo menos, ¿verdad? Entonces te dice, por ejemplo, el paciente, vamos a decir, doctor, que me duele como 6, por ejemplo, 6 o 7 al puntaje. Entonces ustedes tienen que colocar en la historia clínica que el dolor es de tipo moderado. Ahora si te dice 10 te doy, es intenso, ¿verdad? Si te dice 1 o 2 o 3, puede ser que no le duela, entonces es leve. Entonces es una forma de graficar, una forma de dar ejemplos para que el paciente pueda dar la respuesta, ¿verdad? Poner una escala de 1 a 10 de la intensidad del dolor, ¿verdad? Por último, de la Alicia, tenemos la atenuación o la agravación. La circunstancia en que aparece un dolor y la detección de los factores agravantes de las mismas, ¿verdad? De repente puede ser un analgésico, de repente puede ser una situación o puede ser una posición específica, una posición antálgica, como se le dice, que le hace pasar el dolor o le aumenta el dolor también puede ser. Entonces, en conclusión, la exploración del dolor dentro del contexto clínico adecuado es un buen ejemplo de un procedimiento semiológico elemental y que conserva una utilidad de primer nivel. Su dominio requiere una sólida formación
en las disciplinas básicas. Es lo que le dije a ustedes, deben tener una buena base de lo que es la patología quirúrgica, un extenso conocimiento de la enfermedad y su evolución, y la destreza técnica en la anamnesis. Esa destreza técnica ustedes lo van a practicar este año cuando comiencen sus prácticas. Y que deberán perfeccionarse con el entrenamiento sostenido. O sea que nadie puede saber uno de memoria esto. Uno tiene que ir, practicar, hacer la anamnesis para poder ir mejorando su semiología o el alicia de dolor. Eso es lo que más le cuesta al alumno cuando comienza a ver pacientes, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar. Hay otro síntoma que quiero hablarle también, que hay que tener en cuenta para la confección de la EA, ¿verdad? Tenemos fiebre. La fiebre también tiene su semiología, ¿verdad? Entonces, para hablar de la fiebre, tenemos que tener en cuenta lo siguiente: la temperatura normal del cuerpo humano presenta un ritmo circadiano, ¿verdad? ¿Qué es lo que es el ritmo circadiano? En ciertos horarios, el cuerpo aumenta o desciende la temperatura, ¿verdad? Entonces, la temperatura corporal se encuentra en su punto más bajo antes de amanecer, o sea, a las 36,1 grados Celsius antes del amanecer, 97 Fahrenheit o menos, ¿verdad? Y aumenta a 37,4, 99,3 Fahrenheit o más durante las horas de la tarde. Entonces, dos horarios son los horarios circadianos, al amanecer y al atardecer. Uno disminuye la temperatura y otro aumenta. Probablemente por eso es que ustedes, la mayoría de nosotros, de madrugada tenemos frío, ¿verdad? De repente de madrugada amanecemos con frío, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el ritmo circadiano hace que descienda la temperatura nuestra corporal. Y de tardecita hace que tengamos mucho más calor, independientemente de lo que suceda en el día, ¿verdad? La temperatura del ambiente, ¿verdad? Entonces, la temperatura corporal normal se mantiene gracias a mecanismos termorreguladores que ajustan la pérdida y la producción de calor, ¿verdad? Por ejemplo, ahora tenemos frío, de repente hace mucho frío, y ¿qué hace el cuerpo? Hace que se contraigan los músculos, ¿verdad? Empezamos a temblar, ¿verdad? Eso hace que genere calor para que se pueda aguantar el frío, perdón. Entonces, la fiebre se define como la elevación regulada de la temperatura corporal por encima de los valores normales. Ejemplo, menor a 37,5 grados Celsius en la cavidad oral debido a la reprogramación de los centros termorreguladores hipotalámicos, mediada por la citocina en respuesta a un estímulo pirogénico, ¿verdad? Cuando la fiebre es muy elevada, mayor a 41,5 grados Celsius, se la designa como hiperpirexia. El termo hipotermia define la temperatura corporal central menor a 35 grados Celsius, ¿verdad? A eso se refiere hipotermia. En la fiebre, los mecanismos de control térmico están directamente dirigidos ¿por dónde? Por el punto fijo, que es el hipotalámico. Se eleva por una enzima de lo normal debido a agentes pirogénicos exógenos o endógenos. La fiebre cuenta con 3 fases. Es importante saber esto porque gracias a esto ustedes pueden describir la semiología. Entonces, la fase inicial, de repente, hay vasoconstricción cutánea, ¿verdad? Hay una constricción de los vasos, promueve la retención de calor, y los temblores generan calor adicional, ¿verdad? Entonces, hay vasoconstricción y hay temblores, ¿verdad? Cuando se alcanza el punto nuevo fijo elevado, la producción de calor se equilibra con la pérdida del mismo y los temblores cesan. Al descender el punto fijo a su nivel normal, la vasodilatación cutánea promueve la pérdida de calor al ambiente en forma de sudor, ¿verdad? Entonces, eso es lo que le llamamos fiebre con escalofríos, ¿verdad? Uno tiene fiebre y de repente empieza a temblar y al final empieza a sudar. Fiebre con escalofríos se le llama, o chuchos. Y eso se da muchas veces en los pacientes, ¿verdad? Bueno, antes que termine la sesión voy a poner en el grupo el otro link cuando termine para que puedan conectarse, ¿está bien? Bueno, para seguir con esto, ¿verdad? Esto ya es muy de fisiología,
para mostrar nada más y a grandes rasgos qué es lo que hace la interleuquina, ¿verdad? Las citocinas proinflamatorias, tenemos la interleuquina 1B.
Buenas. Se observa ahí el PowerPoint. Vamos a continuar entonces. Nos quedamos en interleuquina, ¿verdad? Dijimos que el factor de necrosis tumoral alfa, eh, tenemos interleuquina 8, interleuquina 6, ¿verdad? Como muestran acá los dibujos, en cada zona del organismo que se encuentra, en el sistema nervioso, en el corazón, intestino, ¿verdad? Inclusive en el hígado. La causa de eso genera todos los efectos que dijimos de la, de la fiebre, ¿verdad? De repente acá en el endotelio, ¿verdad? Expresión de moléculas de adhesión, producción de la apoptosis, ¿verdad? Permeabilidad de carácter no trombogénico, ¿verdad? De neutrófilo, que es lo que hace secreción de proteasas, expresión de moléculas de adhesión, reclutamiento de leucocitos, ¿verdad? No insisto mucho esto porque creo que ya habrán dado esto en histología probablemente, ¿verdad? Recuerdan que todo el fenómeno de la fiebre quiere decir que todo esto probablemente esté sucediendo en el organismo. Por decirlo, viene un agente patógeno, hablamos por ejemplo de lo que está de moda ahora, viene el COVID, por ejemplo, el virus del COVID. Entonces, ¿qué hace? Se libera estos factores, estos interleuquinas, entonces actúan en el endotelio, ¿verdad? Actúan en el neutrófilo, ¿verdad? Se va, le ataca ahí el virus, ¿verdad? Actúa en el pulmón, también en el hígado, hay alteraciones de metabolismo de lípidos, proteínas de repente también hay una barrera de apoptosis linfocitaria, ¿verdad? En el corazón, una depresión miocárdica y en el sistema nervioso actúa el hipotálamo, la hipófisis y la suprarrenal, ¿verdad? Y aquí en los monocitos hay secreción de interleuquinas también y sustancias vasoactivas. Entonces, todo esto queda despierto o se activan en todo caso cuando hay un agente patógeno, ya sea bacteria, virus, y genera lo que se llama la inflamación. Por eso se llama citocina proinflamatoria, ¿verdad? Entonces uno cuando tiene fiebre, digámosle que es bueno tener fiebre en cierta manera porque el organismo quiere decir que se está defendiendo, ¿verdad? De algún agente patógeno, ¿verdad? Entonces, la temperatura normal, el valor más alto se registra entre las 4 y las 6 p.m., ¿verdad? De la tarde. Y el más bajo entre las 4 a las 6 de la mañana. Estamos hablando de la temperatura corporal. Las variaciones diarias están en el orden de 0,5 grados Celsius y en la mañana la temperatura es de 36,8 más 0,4 grados Celsius, ¿verdad? No mayor de 37,7 a la tarde, ¿verdad? Entonces se mantiene ahí. Existen variaciones fisiológicas, entonces de 4 a 6 de la mañana de la tarde y 4 a 6 de la mañana lo que es el horario donde se modifica más o menos la temperatura de forma fisiológica, el ritmo circadiano, ¿verdad? Entonces, la temperatura se puede tomar en diferentes lugares del cuerpo. Por ejemplo, la bucal, el conducto auditivo externo, el recto, la axila, el esófago, la región inguinal, la vagina, ¿verdad? Y también, ahora que está de moda, no está acá nada más, ¿verdad? La piel, ¿verdad? ¿Verdad? Que se toma con el termómetro ese que se ve en los sitios de venta, en los locales cuando uno va a ingresar, ¿verdad? Pero hay que tener en cuenta lo siguiente, ¿verdad? Vamos a hablar sobre eso, ¿verdad? Entonces, la temperatura rectal se considera la más exacta en todos los casos, ¿verdad? Entonces, es la más invasiva, la más incómoda y embarazosa. Entonces, ¿qué pasa ahora con esta reglamentación de tomar la temperatura, por ejemplo, con la piel? ¿Serviría o no de repente no, para diagnosticar o en todo caso evitar que alguien tenga el virus, por decirlo así, contagie en un lugar? Por ejemplo, en la facultad. Uno llega, le toma la temperatura, entonces, ¿se considera que funcionaría eso o no? En un porcentaje de más, no, no funciona, ¿verdad? Entonces, funcionaría, pero habría demasiado muchos falsos positivos, ¿verdad? O falsos negativos en este caso, ¿verdad? De repente una persona
aparenta que no tiene fiebre, pero en realidad está teniendo, ¿verdad? O de repente se puede detectar la fiebre cuando ya la persona está hirviendo de fiebre, por decirlo así, ¿verdad? Entonces no es un mecanismo, por decirlo así, correcto, ¿verdad? Pero tampoco le vamos a meter termómetro por el recto a todo el mundo, ¿verdad? Que es lo correcto, ¿verdad? Pero no se puede, ¿verdad? Entonces es un mecanismo, ¿verdad? Pero usted como médico tiene que saber que no funciona, o sea, no vamos a poder diagnosticar correctamente con una temperatura, por decirlo así, falsa positiva, ¿verdad? Entonces, a tener en cuenta esto, ¿verdad? Significa tampoco que vamos a decir no, tan malo que hacer, ¿verdad? Pero por lo menos ustedes tienen que saber que no es un mecanismo de diagnóstico correcto, ¿verdad? Entonces, la temperatura rectal, ya dijimos, es la más incómoda, la más embarazosa, pero la más correcta, ¿verdad? Se requiere termómetros especiales, debe usarse en los niños debajo de los 6 años o en cualquier persona en estado confusional, presta actividad convulsiva, en los comatosos y en intubados, ¿verdad? Algunos autores consideran que los termómetros rectales no deben insertarse en niños menores de 2 años por la posibilidad de perforación rectal, ¿verdad? Está contraindicado después de algunas operaciones como las hemorroides, la resección abdominoperineal y en las personas con enfermedad cardíaca, ¿verdad? Porque la estimulación rectal puede provocar efectos de maniobra de Valsalva, ¿verdad? Por lo cual podría generar otro infarto, ¿verdad? Entonces hay que tener en cuenta eso. Después tenemos la axila. La temperatura axilar es la más usada, pero su práctica debiera abandonarse por lo inexacta y sustituirse por la temperatura bucal, ¿verdad? El método axilar, perdón, se prefiere para los niños porque es menos peligroso que los otros métodos y en la axila previa a una buena comprobación de la sequedad de la misma, el termómetro debe dejarse por lo menos 5 a 10 minutos, ¿verdad? Para poder controlar la temperatura axilar. En la boca, la temperatura bucal es más exacta que la axilar. El termómetro debe permanecer en la boca durante 5 minutos. El termómetro, después de terminada la medición, debe lavarse y mantenerse en alcohol de 70 grados alrededor de 10 minutos, ¿verdad? Para desinfectar. El método oral puede usarse en personas vigiles, alertas, que son cooperativas y mayores de 6 años de edad, obviamente, ¿verdad? Una persona que es cooperativa o es cooperadora, le podemos dar un termómetro para que tenga en la boca, ¿verdad? De repente una persona que está con trastornos, ¿verdad? Mentales, por decirlo así, o traumatismo en el cráneo, ¿verdad? Está confusa, no le vamos a poder dar un termómetro bucal, ¿verdad? Y tampoco en niños pequeños, ¿verdad? Obviamente. La persona debe ser capaz de respirar por la nariz y no debe presentar ninguna enfermedad oral, ¿verdad? Y cirugía reciente tampoco. Entonces acá vemos ejemplos, ¿verdad? Termómetros, punta larga, punta redonda, pequeña, ¿verdad? Y punta en forma de pera, ¿verdad? Hay diferentes tipos de termómetros, como el que utiliza para medir la temperatura de un cuerpo, al que se le llama termómetro clínico, y al momento de que las moléculas del cuerpo toquen el mercurio, este tiende a subir. También existe el pirómetro, que se emplea para medir temperaturas muy altas, arriba de los 100 y por debajo de los 0 grados Celsius, ¿verdad? Entonces hay que tener en cuenta el tipo de termómetro, ¿verdad? De repente ahora está de moda el tema del termómetro digital, ¿verdad? Entonces hay que evaluar. El problema del termómetro digital sería lo siguiente, que podría estar con la pila o con la batería baja y de repente toma una falsa temperatura. Entonces, si es que se utiliza ese tipo de termómetros, siempre hay que tener una batería nueva de ser posible para evitar algún tipo de falso positivo, ¿verdad? Vamos a decirle, una temperatura tomada que sea falsa, ¿verdad? Entonces, importancia de la fiebre. ¿Permite qué cosa? ¿Qué permite la fiebre? Dice acá, discernir en qué. Permite discernir entre la salud y la enfermedad, ¿verdad? Permite diferenciar entre procesos orgánicos y funcionales. Permite determinar la gravedad de la enfermedad, obviamente. Y permite valorar la evolución del proceso febril y eficacia del tratamiento. Entonces, 4 cosas, ¿verdad? Se puede diferenciar entre si estamos enfermos o no. Si podemos evaluar si es algo orgánico o es algo funcional nada más, ¿verdad?
o permite determinar si hay una gravedad de la enfermedad, obviamente, y ver si haciéndole el tratamiento a la persona mejora esa fiebre y con eso corroboramos que está mejorando el paciente, ¿verdad? Deja de estar con fiebre, ¿verdad? Acá, de repente, hay manifestación acompañante de la fiebre. Por ejemplo, depende de cada persona también, ¿verdad? Hay variación clínica individual. De repente, una persona puede presentar aumento de la actividad metabólica. Con cada grado Celsius de temperatura, aumenta 12% de metabolismo basal. O sea, gasta más energía, ¿verdad? Taquicardia puede tener el paciente, aumenta 15 pulsaciones por grado de temperatura. O sea, que cada grado Celsius que aumenta, aumenta 15 pulsaciones o, digámosle, latidos por minuto, ¿verdad? Entonces hay que tener en cuenta eso. Una persona que está con fiebre podría tener taquicardia, ¿verdad? O aumento del pulso, ¿verdad? Periférico. Entonces, tenemos polipnea, ¿verdad? Puede tener deshidratación, mialgias, astralgia, ¿verdad? Cefaleas, rubor facial, que sería ponerse rojo, el rostro queda todo rojo, sensación de calor por vasodilatación, sudoración, malestar general, escalofríos, temblores, delirio, con más posibilidades en alcohólicos y ancianos, ¿verdad? El famoso delirio, enfermedades cerebrovasculares. Y por último también convulsiones. Entonces, todos estos síntomas acompañantes podría estar acompañado a la fiebre. Entonces, ustedes cuando hacen la anamnesis deben de preguntar estos síntomas acompañantes también. Si es que se presenta la fiebre, deberían de preguntar si estos síntomas acompañantes aparecen, ¿verdad? Después tenemos un poco más de fisiología, componentes de la fiebre. Dice acá, los autonómicos, ¿qué es lo que hace? La vasoconstricción cutánea con derivación del flujo sanguíneo a estructuras profundas y disminución de la sudoración. Hay taquicardia y aumento de la presión arterial. Y el endocrino o metabólico, aumento de las secreciones de glucocorticoides, somatotrofina y aldosterona. Disminución, ¿dónde se producía esto? El glucocorticoide y aldosterona en la glándula suprarrenal, ¿verdad? Entonces, disminución de la secreción de vasopresina y secreción de proteínas en la fase aguda, ¿verdad? Y el comportamiento puede tener escalofríos, puede tener anorexia, puede tener somnolencia y reducción de la actividad física, ¿verdad? El paciente ya se siente cansado, débil, entonces se pasa reposando en vez de estar movilizándose mucho. Y también la coordinación hipotalámica para la regulación de la temperatura. Acá hay un término muy importante. Dice, la hipertermia no es sinónimo de fiebre. Entonces, hipertermia es un concepto que vamos a tenemos que tener, ¿verdad? De repente, ejercicio y golpe de calor, hipertermia maligna por anestesia, síndrome neuroléptico maligno por haloperidol, hormonal puede ser también, intoxicación por salicilatos, abuso de drogas, ¿verdad? Anfetamina, cocaína, ¿verdad? Los hidróxido, ¿verdad? Entonces puede generar hipertermia. Estatus epiléptico también genera calor corporal y deficiencia de la hormona del hipotálamo también, ¿verdad? Una síndrome de secreción adecuada de ADH también se le llama, ¿verdad? Entonces, son causas de la hipertermia, ¿verdad? No es sinónimo de fiebre. Una cosa es fiebre, otra cosa es hipertermia, ¿verdad? De repente uno ve en los hospitales una persona que está intoxicada con drogas, viene y parece que tiene mucha fiebre, pero en realidad no lo tiene. Inclusive se suele ver en las series de Doctor House, creo que una vez mostró que se le colocan una tina con hielo, ¿verdad? Para tratar de mejorar la temperatura, la hipertermia, ¿verdad? Entonces, las causas pueden ser infecciones a parásitos de la fiebre, estamos hablando ahora, no de hipertermia, estamos hablando de la fiebre ahora otra vez. Causas, infecciones, parasitosis, autoinmunidad, inflamaciones, neoplasias, trastornos hormonales, lesiones hísticas e intoxicaciones también. Y los tipos de clasificación, ¿verdad? Ustedes cuando van a preguntar al paciente acerca de la fiebre, ustedes tienen que preguntar las características de la fiebre. ¿A qué se refiere eso? La fisiología de la fiebre.
qué tipo de fiebre es, ¿verdad? Entonces acá vamos a hablar de ciertos tipos de fiebres. Por ejemplo, el control de la curva térmica resulta útil en la evaluación de un tratamiento. La desaparición de la fiebre o desfervescencia indica una buena respuesta terapéutica, ¿verdad? Entonces, desfervescencia sería disminución de la fiebre cuando uno está realizando un tratamiento. La variación diurna máxima de la fiebre por la mañana en lugar de por la tarde, invirtiendo el ritmo circadiano, sugiere qué cosa: tuberculosis miliar. Entonces, ustedes, por ejemplo, si quieren diagnosticar una tuberculosis y el paciente le dice a ustedes que tiene fiebre, ¿qué tienen que preguntarle? Tienen que preguntarle, por ejemplo, ¿en qué horario tiene el predominio su fiebre? Entonces, si le dice a ustedes que tiene normalmente a la mañana, temprano, ¿verdad? O a la tardecita, entonces de repente cambia el ritmo circadiano. Y eso es lo que dice acá. La variación diurna máxima de la fiebre de por la mañana en lugar de por la tarde, invirtiendo el ritmo circadiano. Entonces, ese predominio horario que dijimos que era de 4 a 6 de la mañana, ¿verdad? Cambia. Entonces, en ese horario donde debería estar más baja la temperatura, aumenta. Entonces, tiene fiebre el paciente a ese horario. Entonces, normalmente a ese horario tiene la fiebre de la gente con tuberculosis, ¿verdad? Entonces, es demasiado importante entonces, hacer la semiología de la fiebre porque le ayuda a ustedes a llegar a un diagnóstico presuntivo ya con una buena anamnesis, ¿verdad? Entonces, el registro de dos picos febriles en el mismo día se asocia con la enfermedad de Still, la endocarditis infecciosa, las válvulas por gonococos, ¿verdad? Y la endocarditis también podría ser, ¿verdad? Y en zonas endémicas el Kala-Azar, ¿verdad? Después, la otra clasificación, ¿verdad? Tenemos acá la clasificación específica que son la fiebre intermitente, éctica o séptica, también llamada. Entonces, esta clasificación es los tipos de fiebre. Entonces, puede ser intermitente, éctica o séptica. Entonces, ¿a qué se refiere con intermitente? Que tiene fiebre, desaparece, ¿verdad? También se lo considera cuando hay una sepsis, ¿verdad? Entonces se llama éctica o séptica también. Se caracteriza por elevaciones térmicas que retornan a valores normales durante cada día de la fiebre. Se caracteriza por pic, ¿verdad? Febriles que pueden sobrepasar los 39 grados Celsius y generalmente son antecedidas por escalofrío, ¿verdad? Es frecuente que cuando la temperatura baja se produzca una gran sudoración diaforesis, ¿verdad? Especialmente si se han usado antipiréticos, entonces genera una diaforesis, o sea, una sudoración, sería la diaforesis. Se observa en enfermedades bacterianas, abscesos, tuberculosis miliar y linfomas, ¿verdad? Son ejemplos que da aquí, ¿verdad? La fiebre continua sostenida es otra clasificación u otro tipo, no presenta variaciones mayores a 0,6 grados Celsius por día. O sea, el paciente tiene fiebre continuamente, ¿verdad? Y no sube. Por ejemplo, tiene 37, tiene 38 grados Celsius y mantiene, sube un 0,5, mantiene otra 38, baja un 0,5 y va, mantiene siempre. Nunca sube más ni menos, no baja. Entonces, por eso se llama fiebre continua o sostenida, ¿verdad? Después tenemos la fiebre periódica, que aparece en intervalos fijos y predecibles. Por ejemplo, la neutropenia clínica, la fiebre recurrente, en la que aparece luego de 1, 2 o 3 días de apirexia, ¿verdad? Que quiere decir que 2 o 3 días estuvo sin fiebre y después vuelve a aparecer. Puede tener un patrón intermitente, continuo o remitente. Por ejemplo, la fiebre de dromedario, ¿verdad? Que la fiebre de dromedario, es el que le parece al camello. No sé si llegaron a ver alguna vez el dromedario, ¿verdad? Tiene una sola joroba, el dromedario. Entonces, se refiere al dromedario porque sube la fiebre como si fuera la joroba del dromedario, sube hasta un tope y luego baja, ¿verdad? Entonces, a eso se le llama fiebre del dromedario. Una de las formas más frecuentes de fiebre recurrente es la fiebre del Pell-Epstein, que consiste en periodos febriles de 4 a 5 días que alteran con periodos afebriles de duración similar, ¿verdad? Entonces, se repiten en forma regular durante varios meses. Si bien no se ha medido su sensibilidad ni especificidad, también puede servir para el diagnóstico de linfoma, ¿verdad? El famoso Epstein-Barr, ¿verdad? Entonces, podría generar también linfoma, ¿verdad? El linfoma también, de repente, cambia, o sea, el predominio generalmente en los horarios circadianos, ¿verdad?
Normalmente es lo contrario a la tuberculosis. Normalmente el paciente tiene fiebre a las zonas, en las zonas del ritmo circadiano de las 4 a las 6 de la tarde, ¿verdad? En el horario debería estar más caliente, por decirlo así, el organismo, ahí tiene fiebre el paciente y tiene sudoración profusa o diaforesis en esos horarios. Predominio de la tarde, de tardecita, ¿verdad? Después tenemos algunos patrones febriles que, por ejemplo, la fiebre sostenida con ascenso de la temperatura en escalera es la fiebre tifoidea, por ejemplo. El paciente sube, sube, la temperatura sube, 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 sube como una escalera y se mantiene, ¿verdad? Entonces a eso se le llama fiebre en escalera o sostenida, ¿verdad? Que se da generalmente en la fiebre tifoidea. No puede aplicarse por conocimientos fisiopatológicos actuales de la escala de citocina y prostaglandina, ¿verdad? Y un pico febril aislado que desaparece sin tratamiento, por lo general no tiene ninguna trascendencia clínica, ¿verdad? Por eso que muchas veces los pacientes internados de repente estuvo 2 días o 3 días o 2 días sin hacer fiebre, y de repente tiene un pico febril aislado. Siempre se dice, tuvo un pico febril aislado, se dice. Entonces, de repente se expecta hasta el día siguiente para ver cómo está el paciente. Si ya no tuvo fiebre, entonces pasa desapercibido, no significa nada, ¿verdad? Por eso que tiene, se tiene en cuenta ese tema del pico febril aislado, ¿verdad? No tiene trascendencia clínica, ¿verdad? Y la fiebre remitente no baja a valores normales durante cada día de la fiebre, ¿verdad? Entonces, acá hay un concepto que podría ser tema de examen. Entonces, a recordar, ¿verdad? La disociación esfigmotérmica. ¿A qué se refiere eso? Cuando hay una disparidad entre el pulso y la temperatura. Se presenta con elevación de temperatura sin incremento en la frecuencia cardíaca. Puede observarse en brucelosis, fiebre tifoidea y citacosis. ¿Qué significa eso? Hay una disociación esfigmotérmica. Entonces, cuando la temperatura aumenta, hay una disparidad entre el pulso, ¿verdad? ¿Aumenta qué cosa? El pulso o la frecuencia cardíaca, ¿verdad? El pulso aumenta con el aumento de la temperatura. Eso se refiere a disociación esfigmotérmica. No confunda con la presión arterial. La fiebre prolongada, otro concepto, es la que dura más de 15 días, ¿verdad? Independientemente de lo que se conozca la etiología. Y es utilidad clínica de la fiebre prolongada es relativa, no debe confundirse con otro concepto que es la fiebre de origen desconocido, ¿verdad? Que es una fiebre que no se sabe, se puede considerar que no se conoce la etiología de la fiebre. Entonces, el origen de la fiebre de origen desconocido, ¿verdad? En 1961, Peter Sordov y Bison definieron a la fiebre de origen desconocido, una situación de enfermedad febril caracterizada por ¿qué? Una duración de por lo menos 3 semanas con una temperatura mayor o igual a 38.3, por lo menos en 3 oportunidades, y la imposibilidad de lograr un diagnóstico etiológico después de una semana de evaluación con el paciente internado. Entonces, lo podríamos catalogar a un paciente que continúa con fiebre y no se logra cesar esa fiebre o no se logra tratar esa fiebre para que pare esa fiebre. Entonces se considera ya a partir de 3 semanas fiebre de origen desconocido. Entonces, la etiología puede agruparse en 4 categorías con distintas incidencias. Infecciones, 30-40% podría ser tuberculosis, abscesos, endocarditis, osteomielitis. Neoplasias, 20-30%, ¿verdad? Linfoma Hodgkin, linfoma no Hodgkin, leucemia aguda, no linfoblásticas, cáncer renal con metástasis podría ser, y enfermedades del colágeno, 10-20%, ¿verdad? Artritis reumatoidea y lupus eritematoso sistémico. Otra patología, entre el 15 al 20%, drogas, ¿verdad? Enfermedades intestinales, sarcoidosis, enfermedades tromboembólicas también puede ser, hematomas intraperitoneales o retroperitoneales. Y acá hay otro concepto que hay que saber, que es la fiebre facticia. Es cuando la persona simula estar con fiebre y engaña al médico o a su familia. Habitualmente detrás de esta actitud existe alguna intención secundaria. Ejemplo, conseguir una licencia médica, a tener en cuenta eso, gente.
un trastorno de personalidad, el médico debe saber cuándo considerar esta posibilidad, que afortunadamente se da con poca frecuencia, pero ocasionalmente debe vigilar personalmente el registro de la temperatura. Entonces hay que tener en cuenta eso. Nunca hacer caso a lo que dice el paciente, ¿verdad? Entonces la clasificación de la fiebre, 36 grados, señor. Y bueno, vos podría, por ejemplo, ahora mismo vos, por ejemplo, hace frío. ¿Cómo deberían estar la mayoría de las personas? Totalmente y totalmente abrigado, ¿verdad? Con miles de ropas calientes, ¿verdad? Y de repente se va al médico y se saca la ropa y le dice, doctor, tengo fiebre. Y uno le toca al paciente y está caliente, por ejemplo, ¿verdad? No piensa que está caliente porque tuvo fiebre o porque estaba tapado. O sea, hay varias formas. Puede ser por droga también. Justamente estamos hablando hace rato de eso. Drogas, ¿verdad? Entonces una hipertermia podría estar generando, ¿verdad? O de repente recién vos hiciste un ejercicio físico intenso, te pegaste, tipo te hiciste algún tipo de, te secaste o lo que sea y te vas así, tengo fiebre, le decís, ¿verdad? Y el médico de repente, un poco inexperimentado, se va y le toca y está con fiebre, dice, ¿verdad? Entonces podría generar algún tipo de engaño. O probablemente. Entonces, ese ya va a ser tu forma de controlar al paciente, ¿verdad? Justamente por eso que vos tenés que hacer la historia clínica, es un conjunto, ¿verdad? Tenés que preguntarle qué te pasó, qué estuviste haciendo. Ella vos ya va descubriendo ya si te está mintiendo o no, ¿verdad? Entonces, por eso es importante la revisión del paciente, ¿verdad? Entonces, de repente, muchas veces nosotros, lo primero que hace la enfermera, llega al paciente y ya le mide la temperatura, ¿verdad? O mínimamente los estudiantes, ¿verdad? Pan, le mide la temperatura. Tiene fiebre, dicen, ¿verdad? Y nos preguntaban el contexto del paciente, ¿verdad? Entonces, es bueno eso, pero también para eso se hace un conjunto, ¿verdad? No podemos evaluar solo con la temperatura, por decirlo así, el contexto de la enfermedad, ¿verdad? Entonces, es un conjunto de todo. Por eso es que ahora nomás nosotros estamos dando parte por parte para entender, para que ustedes entiendan, ¿verdad? Pero normalmente en la vida real los pacientes se evalúan en un conjunto, ¿verdad? Todos, de repente te van a encontrar un paciente que tiene dolor, que tiene fiebre, que tiene vómito, que tiene, o sea, miles de motivos de consulta o miles de, digámosle, manifestaciones, ¿verdad? No solamente. Entonces hay que evaluar un todo, ¿verdad? Entonces ahí probablemente vamos a descubrir si el paciente es un paciente hipocondriaco, ¿verdad? Que está mintiendo, ¿verdad? Entonces, Doutor, señor, você disse para a gente não confundir a febre alta da hipertermia. Mas como é que a gente diferencia um do outro? la hipertermia es ocasionada, dijimos de rato, por problemas, por ejemplo, de drogas, por ejemplo, ¿verdad? De drogas, o de repente, ustedes, por ejemplo, ahora hace frío, ¿verdad? Pero de repente ustedes están por el sol, mucho tiempo por el sol. No sé si escucharon una vez ya la insolación. Ya escucharon. Sim, Bueno, sim, já eso ouvi. podría categorizarse como hipertermia. La piel se siente caliente, muy caliente, está todo rojo. La persona cuando van a la playa, por ejemplo, no usan protector solar. Ahí está. Se queman todo y tienen aparentemente una fiebre, pero en realidad el cuerpo parece que está todo caliente. Y eso es una hipertermia, no es una fiebre en sí. Es a consecuencia de una cosa externa, por decirlo así. En este caso, el sol, ¿verdad? Algo externo, ¿verdad? Entonces, eso es la hipertermia, ¿verdad? Y la fiebre es Entendi. lo que dijimos, ¿verdad? Tiene origen de algo infeccioso, con la interleuquina y todas esas cosas, ¿verdad? Algo más superficial. Como acá, por ejemplo, hormonal. ¿A qué se refiere eso? Por ejemplo, una mujer que está entrando a la menopausia, por decirlo así. Las personas que entran a la menopausia normalmente sienten todo una quemazón en todo el organismo, o sea, todo el cuerpo. Y eso genera tipo una especie de fiebre.
Y eso se considera, por ejemplo, hipertermia, ¿verdad? Las personas que están, por ejemplo, convulsionando, de repente no tiene fiebre, pero está caliente su cuerpo, aparentemente tiene fiebre, pero no. ¿Por qué? Probablemente por la sacudida que está haciendo. Está realizando algún tipo de sacudida muscular y genera calor. Entonces, eso se considera hipertermia, por ejemplo. Entonces, son ejemplos que dan, ¿verdad? Y esto, por ejemplo, acá lo dice ejercicio, ¿vieron? Acá hay un ejercicio. Es lo que les comenté hace rato, un golpe de calor. Ustedes cuando se van a trotar, hacen ejercicio, juegan fútbol o pádel o no sé qué, qué deporte hacen, ¿verdad? Bicicleta, hacen ejercicio, después sueltan el hacer ejercicio, ¿qué pasa? Hay un golpe de calor, entonces genera una especie de hipertermia. Hagan la prueba, hagan un ejercicio intenso y de repente paren de hacer ese ejercicio, se toma la temperatura, probablemente van a tener la temperatura elevada, no significa que tengan fiebre. Entonces a eso se refiere hipertermia. No sé si quedó medio claro eso o podemos hablar más sobre eso. Sí, entiendo. Entendí. Bueno, entonces seguimos. Nos quedamos acá, dijimos, en las temperaturas, ¿verdad? La temperatura humana, ¿verdad? De 36 a 37.4, temperatura humana, 37.5 a 37.9, febrícula, 38 grados Celsius a 38.9, fiebre leve, 39 grados a 39.9, fiebre moderada, y 40 grados a 40,9, fiebre alta. Y acá ya es 41 grados o más, se le considera ya hiperpirexia, ¿verdad? Entonces, estas son la clasificación según la temperatura, ¿verdad? Entonces, acá vemos ejemplos. ¿Qué es lo que sucede a cada temperatura, ¿verdad? Normalmente, 36 grados, ¿verdad? Celsius o 96.8 Fahrenheit, temperatura normal del cuerpo, puede oscilar entre 36 a 37.5, está normal, ¿verdad? Después de 37 grados Celsius se produce un ligero sudor con sensación desagradable y un mareo leve, ¿verdad? Entonces, esto podría presentarse en el paciente. O sea, el paciente le preguntan a usted y el paciente le dice a usted, sí, parece que tuve un poco de sudor, doctor, parece que me mareé. Entonces, eso ustedes tienen que describir en la historia clínica, ¿verdad? Y obviamente ustedes lo van a corroborar con el examen físico, que sería tomar la temperatura, ¿verdad? A los 39 grados Celsius presenta pirexia. Excita abundante sudor acompañado de rubor, con taquicardia y disnea. Puede surgir agotamiento, los epilépticos y los niños pueden sufrir convulsiones llegados a este punto, ¿verdad? Luego, a los 40 grados Celsius ya se presentan vértigos, mareos, deshidratación, debilidad, náuseas, vómitos, sudoración, sudor profundo. ¿Verdad? A los 41 grados Celsius se considera ya una urgencia, 41 grados Celsius. Todo lo anterior, o sea, todo lo que vimos acá, se va a presentar, más, ¿verdad? También puede existir una confusión ya mental, alucinaciones, delirios y somnolencia, ¿verdad? El paciente, por eso se llama una urgencia ya. 42 grados Celsius, además de lo anterior, o sea, todo esto, los síntomas que aparecieron, sujeta a tener palidez o rubor, puede llegar al coma ya. Entonces el famoso coma ya febril. Hiper o hipotensión y una gran taquicardia. A los 43 grados Celsius, normalmente aquí sucede la muerte, o sea, ya se considera que aquí ya podría ser una incompatibilidad con la vida, ¿verdad? Sucede que la muerte o deja secuelas diversas, daños cerebrales, se acompaña y continúa convulsiones y shock. Puede existir parada cardiorrespiratoria. Por eso es que en los niños pequeños, cuando tienen mucha fiebre, normalmente hay que bajarle la fiebre, porque si llega a esta cantidad de fiebre, como dice acá, si no muere, puede llegar a tener consecuencias, ¿verdad? Puede tener secuelas, ¿verdad? Cerebrales. Entonces hay que tener cuidado con eso. Y 44 grados Celsius o superior, la muerte es casi segura. No obstante, existen personas que han llegado a soportar 46 grados Celsius, ¿verdad? No sé yo si de repente en algunas enfermedades podría ser, ¿verdad? Pero normalmente si una persona llega a esta cantidad, prácticamente no está contando más el chiste, ¿verdad? Es muy elevada la temperatura para mantener esa temperatura, ¿verdad? Entonces, alguna pregunta así específica quedó medio claro, porque son dos síntomas, o dos signos en este caso, de que tienen que tener en cuenta ustedes para la realización de la EA, ¿verdad? Que es la fiebre y el dolor, muy importante. En la próxima clase, por ejemplo, nosotros
vamos a empezar a dar otros síntomas también que vamos a ir desglosando, así como ahora, ¿verdad? Que es la disnea y otros síntomas más, ¿verdad? No sé si alguna consulta sobre este tema específico. Bueno, bueno, perfecto. Vamos a estar entonces en contacto. Voy a mandar la grabación ahí, ¿verdad? Y nos estamos viendo entonces otra vez de vuelta. Cuando terminemos eso vamos a ir dando, ¿verdad? Voy a tratar de hacerle también un pequeño esquema, una vez que termine toda esta parte de generalidad, un esquema de historia clínica tipeada para alzar en la plataforma, para que ustedes tengan ya un formato de cómo hacer la historia clínica para que les sirva en sus prácticas cuando comience, porque creo que van a comenzar las prácticas la otra semana, creo que me habían comunicado. Entonces, para tener también una ayudita, ¿verdad? Va a ser, va a ser Disney y Pericia. Sí, es un poco más larga la clase. Son dos temas. ¿Está? Sí, sí, pasen vamos para ver y vamos a comparar si es que es así o si no. Igualmente, pues, de repente la historia, de la clínica es una sola, solo que para la parte quirúrgica le van a dar énfasis a ciertas cosas, ¿verdad? De repente en la parte clínica ustedes van a darle énfasis más a la parte respiratoria, cardiovascular, ¿verdad? De repente en cirugía se le da más énfasis a la parte abdominal. Entonces, también van a revisar todo lo demás, pero más en la parte abdominal, por decirlo así, ¿verdad? Entonces, esa sería la pequeña diferencia, ¿verdad? Pero casi es todo lo mismo, ¿verdad? Vale, estamos. Chao. Chao. Vale.